del día de hoy. Yo previamente les había mandado un mensaje a los WhatsApp de sus papitos pidiendo de favor que consiguieran unas pelotitas o si podían las podrían realizar de papel. Asimismo ustedes podían embalijarlas para hacerlas un poquito más pesadas o también para hacerlas más redonditas. Así que vamos a conseguir esas pelotitas y manos a la obra. Vamos a ver cuál es la sorpresa del día de hoy antes de empezar la clase. ¡Sorpresa! Vamos a trabajar con malabares. Vamos a hacer malabares con nuestras pelotitas. Yo aquí tengo 2 pelotitas que me van a ayudar el día de hoy a hacer los malabares. Vamos a hacer malabares con 2 pelotas. Primeramente vemos cuáles son los pasos que nos indican para poder hacer los malabares. Dice que primeramente vamos a utilizar la mano derecha para lanzar la pelota lo más alto que podamos y con la otra la pasamos hacia un lado. Es decir, cuando vamos a hacer este movimiento. Perdón, que es la primera, así que vamos a ir intentándolo de esta manera. Wow, ¿verdad? Se ve interesante. Vamos en casa, los animo a hacer este trabajo. Vamos, ¿qué esperamos? Consigamos nuestras pelotitas y a hacer la actividad. Bueno, esto quedará entonces como tarea para ustedes, mis niños. Vamos a hacer nuestros malabares en casa. Pues bien, vamos a seguir con el tema del día de hoy. Pues bien, el siguiente tema que tenemos a la mano es ¿qué es un guión? ¿Qué sabían ustedes que era un guión? Pues bien, el guión de cine es un escrito aquel que tiene los diálogos y las indicaciones técnicas necesarias, como los planos de las tomas, los lugares, la música, el sonido, inclusive hasta el sentimiento que deben expresar las personas en esa película. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy conocido para todos ustedes, ¿verdad? El famoso "No me quiero ir, señor Stark", ¿verdad? Ustedes lo conocen muy bien, ese sentimiento que transmitía el hombre araña hacia Iron Man cuando tenía miedo, ¿verdad? Eso es parte de un guión. Así que vamos a ver la siguiente parte. Aquí nos referimos a ¿qué es un guión? Un guión es un relato escrito de lo que va a suceder en la película. Es algo muy sencillo y con cierto parecido a una novela. Se desarrolla completamente con un argumento, teniendo en cuenta que hay que filmarlo, grabarlo y mostrarlo. El guión con los diálogos, las escenas, las secuencias y una descripción minuciosa y pormenorizada de los actores que deben hacer en escena, inclusive desde que van tomando un vasito, todo eso debe ir en el guión. Asimismo que el guión es el montaje en borrador de la película, quiere decir donde estará escrito todos los pormenores de la futura película. Pues bien, aquí tenemos cómo debe ser la estructura del guión. Un guión se divide por secuencias, primeramente que son los actos de la obra de teatro. Cada secuencia va a llevar un encabezonamiento en el que se va a desarrollar. La secuencia se subdivide en las escenas. Cada escena comprende uno o varios planos rodeados en el mismo ambiente y con los mismos personajes. Asimismo, la estructura del guión, como se dice más arriba, no tiene normas objetivas. Cada director, productor o guionista tiene las más... Cada productor o guionista tiene su propia forma de cómo montar esta estructura. Asimismo, un guión puede comenzar con la secuencia 1, entradas anteriores de día, etcétera, ¿verdad? Eso quiere decir que hay error lógico durante el día, es decir, tiene que tener todas las indicaciones que ha puesto el director en ese guión. Asimismo, se escribe la acción de la secuencia, es decir, qué deben decir, qué debe hacer, cómo debe caminar o qué debe tomar inclusive su personaje al realizar esta película. Asimismo, cada vez que se vaya a cambiar el lugar donde se va a rodar la de noche, se pasa a otra secuencia. El guión de una película comercial es de 1 hora y media de duración y se compone de 50 a 70 secuencias. ¡Wow! Imagínense
qué tardado es hacer una película entera. Pero aquí nosotros tenemos nuestros pasos para escribir nuestro propio guión. El paso 1 va a ser un título provisional, así que ustedes van a crear primeramente el título de su película. El segundo, los personajes y qué desean. Por ejemplo, ustedes van a poner sus propios personajes, como por ejemplo María, Pepito, Juan, José. Ustedes les ponen a cada uno de ellos qué hacen y se interactúan entre ellos y cuál es su propio personaje o lo que hacen durante la escena. Asimismo, el tercero tiene que establecer qué pasó antes y qué pasó después. Pueden decir una pequeña reseña de lo que pudieron haber hecho antes estos personajes, como una pequeña abrebocas de qué hacían ellos anteriormente. Asimismo, ordenar los argumentos, cómo es que van a ir la secuencia, ampliar cada argumento, es decir, ustedes van a aumentarle alguna parte más, si tiene que decir algo, si tiene que discutir, si tiene que hacer algún chiste, todo eso ustedes lo van a ampliar. En el paso 6, los diálogos. ¿Qué puede decir cada uno de sus personajes? Desde un simple hola hasta la contestación de ese hola. Asimismo, en el paso 7, dejamos reposar antes de reescribir. Antes de que nosotros volvamos a ver nuestro escrito y haya que cambiar alguna cosa, nosotros primero descansamos, despejamos nuestra mente y luego volvemos a ver qué está mal o lo volvemos a reescribir. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un guión escrito. Aquí ya está puesto cada personaje y de qué se trata cada personaje. Por ejemplo, aquí dice Jimena es la mamá de Rosalina, Rodríguez es el padre de Rosalina, Rosalina es la hija de Jimena y Rodrigo, Jacob es el hermano menor de Rosalina y Antonio es el novio o enamorado de Rosalina. Aquí ya tenemos el argumento, cómo podría darse nuestra película, asimismo las escenas, como estábamos hablando anteriormente, que tenían que preguntar alguna cosa, cómo debe responder el otro, asimismo qué debe decir cada uno de ellos. Estos serían las escenas, así que esta es la forma de cómo nosotros podemos grabar nuestro propio guión, cómo podemos escribirlo. Pues bien, nuestra actividad en casa será elaborar nuestro propio guión de una película, así que nosotros mismos vamos a hacer nuestra propia película en casa sobre la película o del tema de nuestra preferencia, es decir, podemos hacer de ciencia ficción, podemos hacer de comedia, de drama, de romanticismo, etcétera, y eso vamos a agregarlo como anexo al trabajo de esta semana con el título de anexos. Nos podemos ayudar leyendo las páginas 18 y 19 de la semana 8. Así que vamos a revisar nosotros nuestra ficha para podernos ayudar aún mejor. Pues bien, aquí también tenemos cómo lo podemos realizar. Y el tiempo que máximo nos vamos a demorar sería más o menos 1 hora. Vamos a necesitar hojas de papel bond o cartulina. O si tienen un cuaderno libre con que tenga hojas vacías, podemos también utilizarlo para crear nuestro guión. Asimismo, necesitaremos lápices o esferos. Lápiz de color puede ser opcional. Asimismo, vamos a empezar realizando el guión de manera muy fácil. Primero en una hoja vamos a escribir la historia desde el inicio, el desarrollo y el final. Y luego puede ser un resumen. Podría ser pequeño, no necesita ser muy largo. Y esto nos servirá de guía para escribir el guión. Podemos hacer una historia nosotros mismos. Por ejemplo, una comedia. ¿Qué les parece si está desarrollada en el oeste? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez de un par de vaqueros, tal vez de alguien que está enamorado de un vaquero. El vaquero salta a hacer alguna aventura, pero resulta ser cómico, dependiendo de cuál sería nuestra situación, ¿verdad? Así que podemos ponernos a hacer una película en base a eso. Luego, en una hoja realizaremos un cuadro con columnas y filas. En la primera fila vamos a colocar los siguientes números: número de plano, la descripción de la toma, el descripción del lugar. Por ejemplo, como yo les dije, va a ser en el oeste, y así mismo descripción de la toma
Va a ser, por ejemplo, el vaquero y la chica están bajo la sombra de una casa, resguardándose del sol en el viejo oeste, podría ser. Asimismo, están muchas casas viejas o están construyendo una nueva cabaña, etcétera. Asimismo, los personajes, cómo se llama la chica, si es una chica rica, si es una chica pobre, etcétera. Diálogos o el sonido de la música. Puede ser también está sonando al fondo una música de estas del oeste también, ¿verdad? O están escuchando un ritmo de una guitarra que suena a lo lejos. Asimismo, vamos a ver, sería también el número de plano, la descripción de la toma y los planos, la descripción del lugar donde estarían haciendo este trabajo. Por ejemplo, el plano general, que representa las tomas de paisajes, de exteriores, de lugares, etcétera. El plano entero, donde está el cuerpo entero de la persona. El plano medio, como es el que estoy yo, solamente la mitad del cuerpo de una persona. Y asimismo, de la cintura para arriba, obviamente, nosotros no nos enfocamos en las piernas. Asimismo, el plano medio. Y el primer plano se representa solamente el rostro de la persona, un poquito del cuello y de sus hombros. Y el plano detalle, que representa detalles muy de cerca, por ejemplo, sus ojos, la boca, los dedos, etc. Asimismo, nosotros vamos a describir el lugar donde se realiza, los personajes, los diáloggos que van a utilizar cada uno de nuestros personajes. Asimismo, el sonido o la música, como estábamos diciendo nosotros, podría decir se escucha el sonido de una guitarra a lo lejos o suena determinada canción a lo lejos. Por ejemplo, el sonido de la puerta al abrirse o la música de terror si estamos creando una película de ciencia ficción, ¿verdad? Ahora, manos a la obra, es decir, vamos haciendo las actividades en casa. Espero que ustedes, si desean, me pueden enviar sus fotitos o los videos acerca del trabajo que están haciendo, por ejemplo, con los malabares o con su película. Así que eso es todo. Todos ustedes me despido con un beso enorme. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima clase, que será en esta misma semana. No olviden suscribirse y darle like a este video para poder ustedes estar siempre al día con sus clases de educación física. Desde acá les mando mis bendiciones y tengan un excelente día. Quédate en casa, infantil. Pronto estaremos juntos nuevamente. No olvides suscribirte y darle like a nuestro canal. Un abrazo y que Dios te bendiga.